invitaron a un lugar que se llamaba el Patio de San Bernardino. Y allí un hombre flaco, más o menos alto, si estos son 2 metros, sería como 2,30. Nos fue encontrando y pude verla contando cuentos, haciendo clown, haciendo una cosa que se llama como Kung Flu Clown. Espero no equivocarme. No me corrijas y menos en vivo. Bueno, estoy traduciendo al colombiano. Una sopa de estrellas, ¿no? Y que cada vez que metíamos la cuchara y nos la llevábamos a la boca era como paladear parte del universo, ¿no? Y ahí empezamos a mirar todos, o sea, metiendo la cuchara en el plato, ¿no? Buscando la osa mayor, Casiopea, era de verdura, pero de repente iniciamos un viaje sideral. Y entonces el Cuadrado dice, buenas tardes. Y lo dice en perfecto redondo. Y entonces mi abuela interrumpe y dice, ¿ves qué importante es saber idiomas? Me dice, ¿te das cuenta? Entonces, cogió una flecha, armó el arco tensor, la cuerda, y apuntó desde un árbol al lado del cervatillo. El cervatillo sonrió y se fue. Y el rey Arturo, ¡oh!